en la opulenta sala de la gala benéfica, mientras la orquesta silenciaba los murmullos, Sofía, con una voz ahogada por una verdad que desangraba su alma, no solo confrontó a su exmarido con la evidencia de su infidelidad, sino que desveló una red de crímenes tan abismales que el eco de su traición resonaría mucho más allá de las paredes de su hogar y de la inocencia de su propia hija. Para comprender la magnitud de esa traición, para sentir el escalofrío de la sorpresa que recorrió la espina dorsal de los presentes en aquel silencioso auditorio, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el eco de una voz quebrada sellara un destino, debemos volver a la época en que Sofía, una mujer de 30 y tantos años, con la nobleza de un espíritu resiliente y la inocencia de un corazón que se negaba a la maldad, creía tener la vida que siempre había soñado. Era una bibliotecaria de esas que viven entre el susurro del papel y el aroma a tinta añeja, una guardiana de historias olvidadas y una soñadora empedernida que aún creía en la bondad intrínseca de las personas y en la pureza de la verdad contenida entre las páginas amarillentas de los tomos antiguos. Sus manos, aunque finas y a menudo pálidas por la falta de sol, eran increíblemente hábiles para restaurar viejos volúmenes, para acariciar las páginas desgastadas por el tiempo, para encontrar el hilo perdido en la maraña de una investigación histórica o en el más intrincado de los expedientes. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño, recogido en un moño sencillo que solía escaparse con la humedad o el cansancio, estaba surcado por finas líneas de expresión que denotaban una vida de lectura y reflexión profunda, más que de acción ruidosa. Sus ojos, de un color miel cálido, eran pozos de una profunda calma y una aguda capacidad de observación, capaces de registrar el más mínimo detalle en el rostro de una persona o en el tenue rastro de una letra desvanecida. Vestía con ropa discreta y funcional, a menudo cardigans de lana y faldas largas, tejidos cómodos y atemporales que buscaban pasar desapercibidos, como si su propia existencia prefiriera la discreción. Se sentía más cómoda en el silencio reverencial de la biblioteca que en el bullicio forzado de las reuniones sociales. Su hogar, un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de clase media, era un santuario de libros y de paz, un refugio donde las historias cobraban vida lejos del estruendo del mundo exterior. Las paredes estaban revestidas de estanterías repletas de volúmenes. El aire olía a papel viejo y a la promesa de historias por descubrir. No era un lugar ignorado por su precariedad, sino por su falta de ostentación, por su rechazo implícito a la superficialidad que su marido, Eduardo, tanto abrazaba. Los rincones de aquel hogar, aunque sencillos, estaban impregnados de su esencia, de sus pasiones, de su alma, de los murmullos de los libros que lo poblaban. Pero Eduardo, su marido, un hombre ambicioso y de gustos caros, solía verlo con una mezcla de fastidio y una burla apenas disimulada. «Sofía, ¿cuándo vas a dejar de vivir en tu mundo de fantasía y vas a tomar en serio la realidad? Esos libros no pagan las facturas de lujo que quiero. Mira este apartamento. Es un nido de ratas. No es digno de mi futuro». Él sentía esas palabras como pequeñas espinas que se clavaban en su piel, una sensación punzante de ser inadecuada, de no cumplir con las expectativas de un mundo que ella no entendía y al que tampoco quería pertenecer. Su corazón se encogía un poco cada vez. Un nudo se formaba en su estómago.
pero siempre forzaba una sonrisa, tratando de minimizar el comentario, de creer que era solo una diferencia de prioridades, no un desprecio que la corroía lentamente. La opresión de Sofía no era física, sino emocional y existencial. Eduardo la hacía sentir constantemente como una carga, una rareza en su vida, una reliquia de una clase social que él quería dejar atrás para ascender en el escalafón de la élite. Él era un exitoso empresario en el sector inmobiliario de lujo, o al menos así se presentaba. Un hombre de 30 y tantos, con el cabello pulcramente peinado, una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros que podían ser tan fríos como la noche. Vestía siempre con trajes a medida, relojes de alta gama y conducía autos deportivos que hacían que su modesto apartamento pareciera aún más pequeño, más insignificante, una vergüenza a ocultar. Eduardo representaba todo lo que Sofía no era: la velocidad, la ambición, la superficialidad. Solía hablar de ella con una condescendencia que helaba la sangre. Mi esposa es una joya, a su manera, un poco excéntrica. Vive en su mundo de libros, ¿sabes? Pero es una buena compañera, a pesar de todo. Lo decía en las reuniones de negocios, en las cenas con amigos de la alta sociedad a las que la arrastraba, donde Sofía se sentía como un pez fuera del agua, sintiendo las miradas de los otros, miradas de lástima o de curiosidad exótica. Esas palabras, pronunciadas con una sonrisa en público, le llegaban a Sofía como puñaladas sutiles. Sentía la humillación quemarle las entrañas, el corazón encogérsele en el pecho con una amargura que no se permitía mostrar. Sus manos, que habían trabajado toda su vida para darle a su matrimonio una oportunidad, temblaban con una furia silenciosa que solo ella conocía. Excéntrica, pensaba Sofía en los largos silencios de la noche, el eco de las palabras de su marido resonando en el pequeño apartamento que ahora parecía su jaula. Él no entiende lo que es la verdadera riqueza. Cree que solo el dinero vale. En una ocasión, Eduardo se burló abiertamente de su trabajo. En una cena con un inversionista importante, Sofía intentó hablar de un raro manuscrito que había ayudado a restaurar, un documento histórico que revelaba una historia local olvidada. Eduardo la interrumpió con una risita forzada. «Mi amor, por favor, no aburras a nuestro invitado con esas cosas de viejos. Estamos hablando de negocios, de millones, no de polvo y papel». La risa de los presentes fue un dardo envenenado. Sofía sintió la bilis subirle por la garganta. Sus manos temblaban, su respiración se aceleró, un nudo se formó en su garganta, tan apretado que apenas podía tragar. Polvo y papel. Él, que se beneficiaba de cada sacrificio que ella había hecho por su matrimonio, que había vendido el modesto apartamento que ella había heredado de su abuela para financiar uno de sus primeros proyectos, la trataba ahora como una reliquia insignificante. La indignación era un fuego helado en su interior, una herida profunda que sangraba en silencio. No había dolor más grande que el desprecio de aquel a quien habías entregado tu alma. Cada una de estas interacciones, cada mirada fría, cada palabra despectiva, cada acto de abandono emocional, se acumulaba en el interior de Sofía, no como un deseo de venganza, sino como una profunda convicción de que la verdad, por mucho que se la ocultara bajo el oro y la arrogancia, siempre, siempre, encuentra su camino para resurgir. La injusticia se le metía en los huesos,
recordándole su soledad, su fragilidad ante el poder de su marido, su creciente sensación de que vivía una mentira. Pero Eduardo no lo sabía, ni nadie más. Detrás de la fachada de bibliotecaria soñadora y esposa ingenua que su marido y el mundo le habían impuesto, Sofía guardaba un tesoro que superaba cualquier fortuna. Una mente prodigiosa, una capacidad para la investigación que rozaba la obsesión y una intuición aguda para detectar incongruencias. Su obsesión por los detalles, como Eduardo la llamaba, era en realidad un genio innato para la criminología forense oculta. Había pasado años, en secreto, devorando novelas de detectives, estudiando casos históricos de crímenes sin resolver, y lo más sorprendente, tomando cursos en línea de análisis forense digital y psicología criminal. Ella veía el mundo como un complejo entramado de narrativas, y su mente buscaba las fisuras, las inconsistencias, los detalles que no encajaban, tanto en un manuscrito antiguo como en la conducta humana. Pero esta habilidad no era reconocida por nadie. Era su secreto, su refugio, un pasatiempo que la mantenía anclada a una realidad donde la lógica y la verdad prevalecían. Sofía se pierde en sus libros de crímenes, decía Eduardo con una risita, siempre pensando en asesinos y misterios. Es tan tierna, pero vive en un mundo de fantasía. Lo que él no sabía era que esa aparente dispersión era en realidad una mente que funcionaba a un nivel diferente, absorbiendo silenciosamente cada pieza de información, cada microexpresión, cada palabra que escapaba, clasificándola y almacenándola para un uso futuro que él jamás anticiparía. La ironía era cruel. Eduardo, el exitoso empresario, había menospreciado el genio de su propia esposa, creyendo que sus tinkerings eran solo el pasatiempo inofensivo de una mujer con demasiado tiempo libre, ajena a la realidad del mundo de los negocios. Cuando Sofía, en su inocencia, intentó hablarle de un caso de fraude que había leído en un libro y de cómo se había resuelto por un detalle minúsculo, Eduardo se había burlado. «Mi amor, eso es literatura barata». La vida real es mucho más compleja, y la gente inteligente no deja cabos sueltos. El desprecio en sus palabras había sido un golpe mortal, y Sofía había decidido guardar su secreto, trabajando en silencio, con la paciencia de un detective que sabe que la verdad solo necesita tiempo para revelarse. El impacto de esa revelación, cuando Sofía la desvelara, sería devastador para Eduardo. La sorpresa se mezclaría con la humillación al darse cuenta de que la verdadera amenaza, el verdadero genio, no estaba en sus competidores, sino en la mujer a la que había condenado a la invisibilidad y al desprecio. Sería la vindicación más dulce, no por venganza, sino por la fuerza inquebrantable de la verdad y el verdadero valor del intelecto humano. El punto de inflexión, la semilla del cambio que sembró la duda y encendió la chispa de la acción, no fue una explosión dramática, sino un aroma, un perfume extraño que se aferraba a la camisa de Eduardo, tan familiar y a la vez tan ajeno, que desató un torbellino de sospechas. Ocurrió un jueves por la noche. Eduardo llegó a casa tarde, como siempre, con la excusa de una reunión de negocios importantísima. Se disculpó por el olor, el perfume de la secretaria del socio. Sofía, en su ingenuidad, asintió. Pero mientras lo abrazaba para darle la bienvenida, su nariz,
entrenada para detectar los matices más sutiles en el papel y el polvo de los libros, captó un aroma floral inconfundible, una mezcla de jazmín y sándalo, que no era el de ninguna de las secretarias de su oficina. Era el perfume de Valeria, su supuesta mejor amiga, la esposa de su socio principal, una mujer de belleza deslumbrante y una sonrisa venenosa. Valeria y Eduardo. La conexión fue instantánea y dolorosa, como una descarga eléctrica. No, no puede ser. Es Valeria, la esposa de su socio, mi amiga. Y Eduardo, mi marido. Debe ser un malentendido. Algún evento social, quizás. Su mente buscaba desesperadamente una explicación inocente, un ancla en la familiaridad de su vida. El corazón de Sofía latió con una cadencia extraña, un ritmo disonante que presagiaba una tormenta. Sintió un escalofrío que le heló la sangre, un frío que nada tenía que ver con la noche. Pero la semilla ya estaba sembrada. Ese día, en el silencio de la biblioteca, mientras intentaba concentrarse en un catálogo de manuscritos, el aroma de ese perfume siguió resonando en su mente, amplificado por el eco de innumerables pequeños detalles que hasta ese momento había ignorado o justificado con la ciega confianza del amor y la amistad. Las miradas furtivas entre Eduardo y Valeria en las cenas de negocios que ella atribuía a la complicidad profesional. Los viajes de negocios de Eduardo, que a menudo coincidían con las escapadas de salud de Valeria al extranjero. Los regalos lujosos que Eduardo le hacía a Valeria por motivos profesionales o cortesía. Su escepticismo inicial se desmoronaba bajo el peso abrumador de estas nuevas conexiones. Su cerebro, con su peculiar y excepcional capacidad de retener y procesar cada fragmento de información, comenzó a unir puntos que antes habían flotado desconectados en el vasto archivo de su memoria. Los patrones se hicieron evidentes. La chispa de la cruda verdad, fría y punzante, se encendió en su pecho, como un témpano de hielo en el centro de su ser. No, esto no es una casualidad, pensó. Su mente ahora una máquina de análisis implacable, desprovista de cualquier sentimentalismo. Esto es una traición. Y hay algo más. Algo mucho más oscuro que una simple infidelidad. La determinación se afianzó en su alma, un nuevo y férreo propósito. El nudo en su garganta no era sólo de dolor por la inminente pérdida, sino de la urgencia de desvelar la verdad, de defenderse de una amenaza invisible pero omnipresente, de desmantelar el juego macabro en el que la habían encerrado. Ella se convertiría en la arquitecta de su propia salvación. Su corazón, que antes latía con la inocencia de la soñadora, ahora resonaba con la fuerza de una guerrera silenciosa. A partir de ese momento, la vida de Sofía se transformó en una intrincada danza de observación silenciosa y meticulosa investigación, un ballet secreto que ejecutaba con la precisión de una sombra. Ya no era la bibliotecaria soñadora. Era una detective en las sombras, su mente, antes dedicada a la belleza de las narrativas, ahora enfocada en la cruda, implacable arquitectura de la mentira. Cada interacción con Eduardo y Valeria se transformó en una oportunidad para la recopilación de datos, cada conversación en una fuente de información potencial. Observaba sus gestos más pequeños, sus microexpresiones, la forma en que sus ojos se desviaban, la tensión en sus mandíbulas, el sutil cambio en el tono de sus voces. Escuchaba sus palabras,
sus pausas incómodas, sus silencios cargados, sus excusas elaboradas. Su memoria idética, antes un tesoro oculto y apenas reconocido, se convirtió en su herramienta más poderosa, un archivo viviente de cada detalle, cada frase, cada sospecha que ahora se confirmaba. Ella, que antes creía en lo que veía, ahora buscaba lo que se escondía detrás de las apariencias. Cada día que terminaba su turno en la biblioteca, Sofía no regresaba directamente a casa. Inventaba excusas. Me quedo hasta tarde organizando una nueva colección. Voy a un seminario de archivística. En realidad, se dirigía a la cafetería de la esquina, a un parque discreto, o a cualquier lugar donde pudiera observar a Eduardo sin ser vista. Su bolso de tela, que antes solo contenía libros, ahora llevaba un pequeño cuaderno y un bolígrafo para sus anotaciones. Empezó a seguir a Eduardo en sus viajes de negocios, utilizando sus ahorros para comprar boletos de autobús y tren baratos, alojándose en moteles modestos para no levantar sospechas. El aroma a café rancio, a humo de escape y a humedad de los moteles baratos se convirtieron en la banda sonora de su nueva vida. Pasaba horas sentada en coches aparcados, observando los edificios de oficinas donde Eduardo se reunía, las entradas y salidas, los rostros de sus contactos. Sus ojos se cansaban, sus sienes le palpitaban con dolores de cabeza punzantes por el esfuerzo, pero la sed de verdad era más fuerte que cualquier malestar físico. La ansiedad, el insomnio, el constante miedo a ser descubierta, se volvieron sus compañeros. Su primera gran dificultad surgió al intentar acceder a los registros financieros de las empresas de Eduardo y de Valeria. Sabía que ambos manejaban cuentas offshore, fideicomisos y sociedades complejas en paraísos fiscales. Las barreras eran enormes. El lenguaje legal y financiero era árido, denso, lleno de tecnicismos que parecían diseñados para confundir a los no iniciados. Los sistemas financieros estaban encriptados con capas de seguridad impenetrable que ella no podía descifrar con sus métodos manuales. Una noche, tras horas de intentar descifrar códigos y contraseñas que Eduardo había anotado en un pequeño cuaderno de cuero que casualmente había dejado en su estudio, Sofía se sintió abrumada. Una sensación de insignificancia la invadió. Su cabeza palpitaba como un tambor, y las líneas interminables de números y nombres bailaban ante sus ojos. El desaliento se apoderó de ella, un manto de desesperación que amenazaba con asfixiarla. «Esto es una locura», susurró al aire silencioso de su estudio, el eco de su propia voz pareciendo ridiculizarlo. «Son demasiado inteligentes, demasiado poderosos. ¿Cómo va una bibliotecaria a desenterrar una red así? Me estoy volviendo paranoica. Quizás todo es mi imaginación, una fantasía de celos. El miedo al fracaso, a la confirmación de la peor de sus pesadillas y a la humillación pública se enroscaba en su estómago como una serpiente venenosa. Una sensación tan fría que le hizo temblar, paralizándola por un instante. Pero entonces, el recuerdo del perfume de Valeria en la camisa de Eduardo, la frialdad de su mirada cuando se burlaba de sus libros de polvo, avivaron la llama de su determinación. No podía permitirse rendirse. No después de tanto tiempo, no después de haberlo perdido casi todo. «No», se dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Su voz un susurro que era a la vez un rugido. «No es paranoia, es la verdad».
Y la verdad tiene grietas, por muy bien que la oculten. Recordó su afición por la criminología forense, por los pequeños detalles que resolvían grandes misterios. Se sumergió en libros sobre ciberseguridad, en foros online sobre técnicas de investigación, en cursos en línea de análisis de datos. Noches enteras las dedicó a aprender, a descifrar, a construir herramientas digitales que le permitieran acceder a la información que necesitaba. El zumbido constante de su vieja laptop, el teclear frenético de sus dedos sobre el teclado, el aroma del café amargo que se había vuelto su único combustible, todo se mezclaba en una sinfonía de esfuerzo y esperanza. Sus ojos ardían por la falta de sueño. Sus dedos volaban sobre el teclado, a veces torpes por el cansancio, a veces con una velocidad asombrosa, como si una fuerza superior los guiara. Cada línea de código que descifraba, cada muro digital que derribaba, cada archivo encriptado que lograba abrir, era un pequeño triunfo, una confirmación de que su tesoro oculto no solo era real, sino que era la clave para su supervivencia y su vindicación. El polvo de los viejos servidores en los foros, el zumbido constante de las máquinas de sus aliados virtuales, el olor a metal caliente de los componentes de la computadora. Cada detalle sensorial de su laboratorio secreto se grababa en su mente, alimentando su determinación. No importa cuánto tiempo me tome, pensó, su mandíbula tensa con la resolución. Ellos me subestimaron, creyeron que era ciega, y ese será su error más grande. Lo desvelaré todo. En su solitaria cruzada, Sofía se dio cuenta de que, por más brillante que fuera su mente y por más profunda que fuera su memoria, no podía desmantelar una red de engaños tan compleja y sofisticada sin ayuda. Necesitaba aliados, personas que creyeran en su palabra cuando el mundo entero, y especialmente la élite social, la tildaría de paranoica, despechada o incluso demente. La primera en aparecer, casi por casualidad, fue Clara Solano, una reconocida periodista de investigación, famosa por sus reportajes sobre corrupción corporativa y por su implacable búsqueda de la verdad. Sofía la contactó de forma anónima, enviándole un pequeño paquete con fragmentos de información que había descubierto. Una cuenta offshore, el nombre de una empresa fachada y una nota que decía: «El imperio del señor Eduardo es un castillo de naipes construido sobre el sufrimiento de otros. La verdad está en los archivos de la biblioteca. Busca la colección Espejo Roto». Clara, acostumbrada a los mensajes crípticos, pero intrigada por la precisión de la información y la mención de Eduardo, a quien había intentado investigar sin éxito en el pasado, decidió investigar a fondo. Se encontró con Sofía en un café discreto, un lugar lleno del murmullo constante de las conversaciones y el aroma a café recién molido, ideal para pasar desapercibida. Y allí, con cautela, Sofía le mostró algunos de los datos preliminares de su investigación, la magnitud de su descubrimiento y el riesgo que corría. Clara, al principio escéptica, con su escepticismo profesional bien arraigado, quedó asombrada. Vio en Sofía no a una mujer despechada, sino a un genio forense de la información. Vio en su historia no un caso de venganza, sino una épica de la dignidad. Su motivación no era la exclusiva periodística, sino la pasión por exponer la verdad, por dar voz a los que no la tienen.
Se comprometió a usar su influencia mediática para proteger a Sofía y asegurar que su revelación tuviera el máximo impacto. Su historia, Sofía, le dijo Clara en una llamada secreta, su voz cargada de mimo puesto mozo y una determinación inquebrantable. No es solo una historia de un engaño. Es la historia de la justicia, y el mundo necesita escucharla. Necesito que me dé la señal, y el mundo será testigo. Clara se convirtió en la estratega mediática de Sofía, la que le daría voz a su silencio. El segundo aliado fue un viejo y excéntrico archivero de la Biblioteca Nacional, un hombre llamado Don Rafael. Don Rafael, con sus gafas gruesas que se resbalaban por su nariz y su bata manchada de tinta antigua, era un guardián de secretos, un hombre con una memoria prodigiosa para los detalles históricos y una red de contactos en el mundo de los documentos antiguos, incluso aquellos que se creían perdidos. Sofía, que lo conocía de sus días de bibliotecaria y respetaba su vasto conocimiento, se atrevió a buscarlo en su santuario de pergaminos. Le confió que sospechaba que Eduardo estaba falsificando documentos históricos para adquirir propiedades ilegalmente, utilizando un complejo esquema de adquisición de tierras ancestrales que involucraba la manipulación de archivos notariales y registrales antiguos. Don Rafael, que amaba la historia con una devoción casi religiosa y despreciaba la corrupción con una vehemencia inusual, escuchó con una seriedad que disipó la última pizca de duda de Sofía. Señorita Sofía, hay personas que creen que la historia es una mercancía que se puede manipular, una simple cifra en un balance. Pero la historia, como la verdad, siempre encuentra su camino. Yo la ayudaré a desenterrar esos documentos, a encontrar las pruebas de la falsificación, a revelar la verdadera narrativa. A cambio, solo quiero ver la justicia. Por el honor de los archivos, por el honor de la verdad. Don Rafael se convirtió en su mentor en la investigación de archivos, en el rastreo de documentos antiguos a través de complicados sistemas de clasificación, en la identificación de falsificaciones a simple vista. Su compromiso era por la justicia y por la verdad histórica, por la integridad de los registros. Cada letra, cada sello, cada fibra de papel tiene una historia, le dijo don Rafael una noche, bajo la tenue luz de su oficina, mientras ambos revisaban viejos pergaminos con lupas. Y algunas historias necesitan ser reescritas con la verdad, no con las mentiras de los ambiciosos. La tercera y más crucial aliada, aunque la más dolorosa, fue con el detective que Sofía contrató para rastrear a Marcos después de que él desapareciera con sus ahorros. David. David era un detective privado con una reputación impecable, un hombre de unos 40 años, con un rostro serio pero con unos ojos que reflejaban una profunda melancolía y una tenacidad inquebrantable. Sofía lo contrató con la pequeña parte de la herencia de su abuela que Marcos no había logrado robar, una suma que apenas le alcanzaba para unas pocas semanas de investigación. Cuando Sofía le relató la historia de la estafa, de la infidelidad y de la sospecha de Marcos, David la escuchó con una atención inusual. Sofía se sentía extrañamente cómoda con él, como si lo conociera de toda la vida. Había algo en sus ojos, en su forma de escuchar, que le resultaba familiar. A medida que David investigaba, desenterrando la doble vida de Marcos, sus estafas a otros inversores y sus conexiones con redes criminales,
encontró una pista inesperada. Un viejo medallón con un grabado familiar, idéntico a uno que Sofía conservaba de su infancia. Sofía, que había perdido a su hermano mayor, David, en un accidente hace más de 25 años, sintió un escalofrío al ver el medallón. Era el mismo que su hermano llevaba el día de su desaparición. En una reunión, David, con el medallón en la mano, le preguntó a Sofía: «Sofía, ¿tú tuviste un hermano llamado David? ¿Con este medallón?» Sofía rompió a llorar, un torrente de emociones. El detective, que había sido dado por muerto en un accidente de auto simulado, y que había perdido la memoria y vivido una vida completamente diferente, era su hermano perdido. La revelación fue devastadora y milagrosa a la vez. David, al recuperar fragmentos de su memoria y al ver la foto de su hermana Sofía niña, sintió el mismo shock y la misma promesa de una nueva vida. Su motivación, antes profesional, se volvió personal. No solo buscaría justicia para Sofía, sino que buscaría desmantelar a Marcos por lo que le había hecho a su hermana y por la traición a su propia memoria. «No solo te devolveré lo que te quitó, Sofía», le dijo David, sus ojos llenos de una promesa inquebrantable, «sino que él pagará por cada lágrima, por cada engaño, por el daño que nos hizo a ambos. Estas alianzas, tejidas con hilos de lealtad, justicia y un reencuentro milagroso, crearon la red de apoyo que Sofía necesitaba para desmantelar el imperio de Marcos. Con la fecha límite para la subasta de las propiedades de Marcos, que él había intentado vender rápidamente antes de que su fraude fuera descubierto, acercándose, la tensión en la vida de Sofía se volvió casi insoportable, palpable en el aire cargado de su pequeño apartamento. Marcos y Valeria, por su parte, comenzaron a sentir una presión inusual. Los rumores sobre una investigación policial por sus negocios, rumores que Clara Solano había filtrado discretamente, comenzaron a circular en los círculos de la alta sociedad. Su paranoia crecía, alimentada por sus propios crímenes y el miedo a ser descubiertos. Las confrontaciones menores, veladas amenazas, comenzaron a llegar a Sofía a través de Marcos y Valeria. Una noche, Marcos, con el rostro tenso y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos, le envió un mensaje a Sofía. «Sé que andas curioseando, mi amor. He oído cosas. No hagas locuras. Podrías arruinar la vida de muchas personas, incluida la tuya». La frase, simple pero escalofriante, le heló la sangre. Sofía apretó el teléfono en su mano, sintiendo el corazón martillar en su pecho. El miedo la invadió, un nudo frío en el estómago. ¿Me han descubierto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Pero luego, la rabia se encendió. Ver esto solo confirma que estoy en el camino correcto. Su miedo es mi fuerza. Su monólogo interno era un torbellino. Están nerviosos, están cometiendo errores. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro es una pieza más en el rompecabezas. Tengo miedo, sí. Miedo de que intenten silenciarme antes de que sea demasiado tarde. Pero el miedo no me detendrá. No después de todo lo que he descubierto, no después de ver la magnitud de su desprecio, de su crueldad. Esto no es solo por mí, es por mi hermano David, es por todas las víctimas. Esto es por la justicia. Valeria, por su parte,
se volvió cada vez más errática. Convocaba reuniones urgentes con Marcos, gritaba a sus empleados sin motivo y lanzaba miradas gélidas a cualquier persona que le pareciera sospechosa. Se la veía hablando por teléfono en voz baja, cerrando su oficina con llave y revisando obsesivamente los sistemas de seguridad de sus propiedades. La tensión era palpable en el aire, una atmósfera enrarecida por la sospecha y el temor. Una tarde, Valeria confrontó a Sofía directamente en la cafetería donde Sofía solía almorzar, su voz melosa, pero sus ojos de serpiente. Sofía, cariño, Eduardo y yo hemos estado pensando en lo mal que te has sentido últimamente. Quizás necesites un descanso, un lugar lejos de aquí, un lugar donde no puedas molestar a nadie. Es por tu bien, claro. Para que no te enfermes más. La sonrisa de Valeria era venenosa, sus palabras una amenaza velada de desaparición. Sofía la miró con una serenidad que la sorprendió. Mi único descanso es la verdad, Valeria. Y esa verdad es algo que ni usted ni Marcos pueden ocultar. La sonrisa de Valeria se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron en un gesto de furia. Marcos, que la acompañaba, le dio un ligero golpe en el brazo a Valeria para que guardara silencio. Los antagonistas sentían la arena bajo sus pies, y eso solo significaba una cosa, que la tormenta se acercaba, y Sofía, con la paciencia de un detective y la astucia de un maestro, la había orquestado con precisión milimétrica. La presión era tal que estaban a punto de colapsar. El día de la gran subasta de propiedades exclusivas, organizada por Marcos para liquidar rápidamente sus activos fraudulentos antes de ser descubierto, llegó con una mezcla de opulencia y una tensión palpable en el aire. El escenario elegido no podía ser más grandioso. El gran salón de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad. Un coloso de mármol y cristal que Marcos había ayudado a financiar. Un símbolo de su poder y su supuesta filantropía. La sala principal, donde se llevaría a cabo la subasta estelar, estaba llena de la élite empresarial, abogados, coleccionistas y compradores de bienes raíces, todos vestidos impecablemente, el aire cargado del aroma a perfumes caros y la promesa de grandes dividendos. Marcos, con un traje de diseñador impecable y una sonrisa arrogante, se movía entre la multitud, estrechando manos, irradiando confianza, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Valeria, a su lado, brillaba con un vestido de lentejuelas que deslumbraba bajo los focos, su sonrisa perfectamente ensayada. Su equipo de relaciones públicas había orquestado cada detalle, creando un ambiente de opulencia y control absoluto. Sofía llegó discretamente, mezclándose entre la multitud de personal de servicio del hotel, con su rostro aún pálido por el estrés, pero sus ojos brillando con una luz inquebrantable, una determinación que la hacía parecer mayor de su edad. Vestía un sencillo uniforme de camarera que había alquilado, un contraste brutal con el derroche de lujo que la rodeaba. David, su hermano, estaba entre los invitados, disfrazado de potencial comprador, su mirada penetrante buscando a Sofía y a sus objetivos. Clara Solano, la periodista, estaba entre la prensa, su mirada escrutando la sala, lista para el momento decisivo. Sofía llevaba un pequeño dispositivo de proyección y una unidad USB, meticulosamente preparados, el corazón de su obra.
Don Rafael, el archivero, estaba sentado discretamente en una de las mesas, observando, con una sonrisa enigmática. El subastador, un hombre elegante y con una voz melodiosa, comenzó a presentar las primeras propiedades. Los murmullos se hicieron más intensos. Marcos y Valeria estaban en el centro del salón, cerca del estrado, irradiando una falsa confianza. Justo cuando se presentaba la propiedad más valiosa, un terreno histórico que supuestamente había sido adquirido legalmente por Marcos, Sofía, con una calma asombrosa que parecía emanar de su ser, se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el estrado, deslizándose entre las mesas con la agilidad de una sombra. Su aparición fue tan inesperada, tan fuera de lugar en aquel ambiente de sofisticación, que los murmullos se silenciaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor. Sofía parecía una figura sacada de un sueño, una pequeña sombra de justicia. Marcos y Valeria la vieron, y sus sonrisas se congelaron en sus rostros, sus ojos se abrieron desorbitados, el color se les fue del rostro dejando una palidez cadavérica. «Sofía, ¿qué demonios haces aquí? Seguridad, saquen a esta mujer. Está interrumpiendo la subasta». La voz de Marcos era un susurro gutural, teñido de pánico y vergüenza. Su respiración se volvió errática. Valeria, a su lado, lanzó un grito ahogado, su mano volando a su boca, sus joyas tintineando con nerviosismo. Los guardias de seguridad se movieron, pero David, su hermano, posicionado cerca del estrado, intervino, deteniéndolos con un gesto firme y una mirada que prometía problemas. «Permítame, Marcos». La voz de Sofía, aunque suave, resonó en el salón con una claridad que silenciaba los intentos de su ex prometido. «He venido a revelar la verdadera historia detrás de sus adquisiciones y la verdad detrás de su fortuna y sus negocios». Sofía se acercó al panel de control central del proyector, donde un técnico, parte del equipo de David y Sofía Rojas, la detective de homicidios que también había asistido discretamente, ya había conectado el dispositivo de proyección de Sofía. En la pantalla gigante, las proyecciones de Eduardo desaparecieron, reemplazadas por una interfaz sencilla que Sofía había diseñado. «Lo que tienen ante ustedes, damas y caballeros», continuó Sofía, su voz subiendo un tono, llenándose de una autoridad recién encontrada, una firmeza que sorprendió a todos. «Son los documentos de las adquisiciones de terrenos del señor Marcos Montenegro. Terrenos que fueron obtenidos ilegalmente, mediante la falsificación de títulos de propiedad ancestrales, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y la manipulación de archivos históricos que yo misma he desenterrado con la ayuda de un experto. Esto no es solo fraude, es un robo de identidad cultural y un crimen contra la humanidad. Y este es el contrato de una de las mayores estafas, el que me robó los ahorros de mi vida y la herencia de mi abuela». En la pantalla comenzaron a aparecer documentos. El testamento original de una familia indígena, falsificado con la firma de Marcos, fotos de bulldozers arrasando aldeas, correos electrónicos cifrados que revelaban conversaciones comprometedoras entre Marcos y Valeria sobre cómo limpiar los terrenos y silenciar a los opositores, y grabaciones de audio donde Marcos se burlaba de la credulidad de las comunidades. Luego, una serie de transferencias bancarias a cuentas offshore,
la mayoría a nombre de Valeria, revelando que gran parte de los fondos de la fundación eran desviados. Y finalmente, una foto de Marcos y Valeria, besándose apasionadamente en una playa paradisíaca, la fecha de la foto coincidiendo con una de las supuestas conferencias de negocios de Marcos, a la que Sofía había sido prohibida de asistir. Y junto a todo eso, un documento notariado, aportado por don Rafael, que mostraba la falsificación de la firma de Sofía en un poder legal que le daba a Marcos acceso a todas sus cuentas. La revelación fue un golpe demoledor. Un murmullo ahogado, lleno de horror y asombro, recorrió el salón. La cara de Marcos pasó del blanco al rojo, y luego a un tono violáceo. Comenzó a temblar visiblemente, su cuerpo sudando profusamente, su corbata apretándole la garganta. «Estás mintiendo. Esto es una farsa. Es un montaje. Sofía, estás loca». «Seguridad, sáquenla de aquí, ahora mismo». Su voz era un grito desesperado, un chillido de impotencia que se rompió en un gemido. Se abalanzó sobre Sofía, pero David, su hermano, junto a la teniente Sofía Rojas, intervinieron, deteniéndolo con firmeza. Valeria, con el vestido de lentejuelas arrugado, se desplomó en su silla, el rostro cubierto de lágrimas que esta vez eran de pánico y rabia genuina, no de tristeza. No, no es posible. Ella lo sabe. Ella lo sabe todo. No es magia, Marcos, dijo Sofía, su mirada fija en él, su voz llena de tristeza y una fría determinación. Es la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino. Y David, mi hermano, te encontró. Él es el detective. En ese momento, Clara Solano, la periodista, dio la señal a sus cámaras. Los flashes estallaron, iluminando la escena con destellos estroboscópicos, y su voz resonó por los altavoces del salón. «Atención». La periodista Clara Solano confirma la veracidad de las pruebas presentadas por la señorita Sofía. Las grabaciones de audio y los documentos digitales expuestos parecen implicar a Marcos Montenegro y a Valeria en un esquema de fraude, falsificación y graves crímenes contra comunidades vulnerables y personas inocentes. Y el detective David es, en realidad, el hermano desaparecido de Sofía. Esto es un escándalo de proporciones globales. Los miembros de la élite de la ciudad, antes absortos en la gala, se quedaron atónitos. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron desorbitados. Algunos se levantaron, otros se quedaron pegados a sus asientos, sus rostros pálidos de shock y miedo por sus propias fortunas. Los susurros de asombro se convirtieron en exclamaciones de indignación. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Marcos y Valeria, los anfitriones perfectos, eran ahora los farsantes, los criminales expuestos, el centro de un espectáculo de vergüenza. Sus aliados de negocios, sus socios, sus amigos, los miraban con una mezcla de asco, incredulidad y miedo por sus propias carreras. Ellos, que habían construido un imperio sobre la avaricia y la explotación, se vieron desmantelados por la humildad, el genio y la resiliencia de una bibliotecaria a la que habían despreciado, y el reencuentro de dos hermanos que el destino había unido para la justicia. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron de par en par, y un grupo de agentes de la policía y fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Crímenes contra la Propiedad Cultural entraron.
siguiendo el plan discreto que David y la teniente Sofía Rojas habían orquestado con sus contactos. Se dirigieron directamente a Marcos y Valeria. Marcos Montenegro, Valeria. Quedan ustedes arrestados bajo los cargos de fraude electrónico, falsificación de documentos, despojo de tierras, crímenes contra comunidades indígenas y estafa personal agravada. Las palabras del oficial cayeron como un martillo. Marcos se desplomó de rodillas, su rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia y desesperación. No, no es posible. Esto es una trampa. Sofía, tú me tendiste una trampa. Su voz era un lamento quebrado, un grito desesperado de un hombre que lo había perdido todo por su propia ceguera y avaricia. Valeria, con el vestido de lentejuelas arrugado, fue esposada en el suelo, sollozando sin control, sus manos temblorosas aferrándose al aire, el maquillaje corrido por las lágrimas, revelando la verdadera miseria de su alma. Sofía los miró, su expresión de dolor y compasión, pero también de una firmeza inquebrantable. La vindicación era total. El reencuentro de los hermanos, la exposición de la verdad, todo en un solo instante. La caída de Marcos Montenegro y Valeria fue tan estrepitosa como su ascenso había sido vertiginoso, un descenso brutal a los abismos de la ignominia pública. Los titulares de los periódicos de todo el mundo no hablaban solo del escándalo, sino de la historia de Sofía, la bibliotecaria que había desvelado la verdad, y de la increíble reunión con su hermano perdido. El magnate inmobiliario cae ante la bibliotecaria que desveló su doble vida criminal y recupera a su hermano perdido. Gritaban las portadas con letras enormes. Las investigaciones legales se multiplicaron, revelando no solo la infidelidad y el fraude conyugal, sino también una vasta red de estafas inmobiliarias, blanqueo de dinero y la destrucción ambiental y cultural de comunidades para sus proyectos. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, cada día exponiendo más detalles de su avaricia desenfrenada, su crueldad inhumana y la forma en que habían pisoteado a otros para alcanzar la cima del poder. La opinión pública, que al principio había dudado de la historia de una bibliotecaria celosa, ahora los repudiaba con una indignación unánime, exigiendo justicia. Las redes sociales ardían con comentarios de desprecio, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y depravación corporativa. Las ramificaciones sociales y profesionales para Marcos y Valeria fueron devastadoras, una aniquilación total de su estatus y su reputación. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron en masa, cerrándoles las puertas en la cara. Sus socios de negocios y los inversores se desvincularon rápidamente, temiendo que su nombre fuera arrastrado por el fango del escándalo. Sus fortunas fueron embargadas, sus cuentas congeladas y sus activos confiscados para compensar a las víctimas de sus fraudes y para la reparación de los daños causados a las comunidades. Las fotos de Marcos y Valeria, demacrados, esposados, con las caras cubiertas de sudor y vergüenza, se hicieron virales, un símbolo de la justicia divina. La prisión fue su destino final, y la realidad de una celda fría y solitaria, despojado de sus lujos, de su poder y de su falsa aura de éxito, fue un castigo cruel, y para muchos, perfectamente justo. Su vida dentro de los muros de la prisión era un eco de su propia avaricia,
soledad, desprecio de los otros reclusos y de los guardias, y la agonía de la impotencia y el arrepentimiento tardío, que no les servía de nada. La gente que una vez los reverenciaba, que buscaba su aprobación, ahora les daba la espalda con una mezcla de repugnancia y una profunda satisfacción moral. Se les veía, en imágenes furtivas, con sus antiguos trajes de diseñador y vestidos de gala reemplazados por uniformes grises y raídos, sus rostros envejecidos, una sombra patética de lo que fueron. Su ambición y su crueldad los habían consumido por completo, dejándolos en la ruina total. Mientras tanto, el ascenso de Sofía fue silencioso, pero resplandeciente, como el amanecer que sigue a la noche más oscura, trayendo consigo una nueva promesa. La justicia prevaleció, y el caso de Sofía se convirtió en un precedente legal para la protección de las comunidades y la persecución de crímenes culturales. La indemnización por los daños y perjuicios económicos y emocionales fue considerable, y la restitución de sus propiedades robadas y una compensación por el sufrimiento le permitieron un nuevo comienzo. Pero Sofía no buscó la fortuna personal ni la venganza. Su verdadera riqueza era mucho más profunda y duradera. La paz interior, la sanación de su espíritu y la profunda vindicación de su dignidad. El dolor de la traición aún dejaba cicatrices, pero ahora eran cicatrices de fortaleza, no de debilidad, recordatorios de lo lejos que había llegado. Con los fondos recuperados, Sofía, junto a David y Clara Solano, fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Lazos de Esperanza, dedicada a la protección de las comunidades ancestrales, a la recuperación de tierras despojadas y a la promoción de la justicia cultural. Y, lo más importante, a la búsqueda y reunificación de familias separadas por tragedias o crímenes. Ella no se convirtió en una magnate, sino en una líder de pensamiento, una voz para los que no la tenían, una defensora incansable de la justicia y la ética. Su nombre, ahora libre de la sombra de la ignominia y el desprecio, se convirtió en sinónimo de integridad, valentía y visión social. La gente la buscaba no por su dinero, sino por su sabiduría y por la historia de su resiliente espíritu, por la pureza de su propósito. Su habilidad para la investigación y su memoria se dedicaron a auditar empresas, a ayudar a comunidades víctimas de despojo y a diseñar programas de resiliencia cultural y educación. El impacto en su vida y en la vida de aquellos que la rodearon fue profundo. David, el detective, y ahora su hermano, encontró en Sofía no solo la redención por su pasado perdido, sino un nuevo propósito en la vida. Se convirtió en el director de seguridad y operaciones de la Fundación Lazos de Esperanza, dedicando sus últimos años a la causa de la justicia para los vulnerables y a la búsqueda de niños perdidos. Clara Solano, la periodista, se unió a la fundación como directora de comunicaciones, utilizando su influencia mediática para dar voz a las víctimas. La madre de Sofía y David, quien había creído a su hijo muerto durante tantos años, finalmente encontró la paz al ver a sus dos hijos juntos de nuevo, trabajando por una causa noble. La sanación emocional de Sofía fue gradual, pero profunda y liberadora. Se liberó de las cadenas de la autoinculpación, de la creencia de que era demasiado ingenua o demasiado soñadora para el mundo real. Aprendió a confiar de nuevo, pero con la sabiduría que solo la experiencia amarga puede dar. Encontró la paz en su propia voz, en su capacidad de ayudar,
y en el amor de una comunidad que la valoraba por lo que era. La pequeña Clara, la hija de Ricardo, fue puesta bajo la tutela de Sofía y David, encontrando un verdadero hogar y una familia que la amaba incondicionalmente, lejos de la oscuridad de sus padres biológicos. Su nueva casa, una modesta pero hermosa vivienda en un barrio que ella misma ayudó a revitalizar, llena de luz y de los susurros de los libros, era un verdadero hogar, no una exhibición de vanidades. Su paz interior era palpable, un aura de serenidad que atraía a los demás, una tranquilidad que se reflejaba en su mirada y en su sonrisa, ahora completamente genuina. Años después, Sofía, ya una mujer de 50 y tantos, pero con la sabiduría de una anciana, fue invitada a dar una conferencia magistral sobre ética empresarial y derechos ancestrales en una universidad de prestigio, la misma donde una vez había sido bibliotecaria. Al salir del edificio, sus ojos se posaron en una figura solitaria y demacrada que trabajaba como limpiadora en el vestíbulo. La mujer tenía la mirada perdida, la ropa raída y el rostro surcado por líneas de amargura y desesperación. Era una de las viejas amigas de Valeria, una mujer que se había burlado de Sofía en las cenas de lujo, la que había dicho: «Ella vive en un mundo de fantasía». La caída de Ricardo y Valeria, y la subsecuente investigación que expuso a otros cómplices, y sus propias conexiones con la corrupción la habían dejado sin fortuna, sin contactos, y forzada a ganarse la vida con trabajos precarios. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo contenían una mezcla de fatiga, vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Sofía sintió una punzada, no de placer ni de venganza, sino de una extraña melancolía, una profunda tristeza por la ruina de una vida. La mujer la vio, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Intentó huir, desaparecer entre la multitud de estudiantes, pero Sofía, con la dignidad que la caracterizaba, se acercó a ella. «Buenas tardes», dijo. Su voz suave, desprovista de cualquier resentimiento, como el viento que roza sin herir. La mujer se encogió, su rostro demacrado, sus hombros caídos. «Sofía, yo... no sé qué decir. Lo siento». «Por todo». Su voz era un susurro quebrado, un eco patético de su antigua arrogancia. Sofía la miró, y en sus ojos no había reproche, solo una quietud inmensa, una comprensión profunda del sufrimiento ajeno. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero solo si uno está dispuesto a aprender de sus errores, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a buscar la redención. No hubo más palabras. Sofía simplemente asintió, su mirada fija por un momento en los ojos de la mujer, y luego siguió su camino, dejando a la mujer con el peso de sus propias reflexiones. Una confrontación final que no buscaba castigo, sino la exposición de la verdad y la posibilidad de un camino diferente. La vindicación de Sofía no era la caída de sus enemigos, sino la construcción de su propia felicidad, la demostración de que la verdadera victoria reside en la resiliencia del espíritu, en la fuerza del carácter y en la elección de la integridad por encima de la venganza. Había recuperado su vida, y con ella un sentido de propósito y de paz que el dinero jamás podría comprar o robar. Su legado no era una fortuna, sino una luz que guiaría a la humanidad por generaciones, un faro de ética y justicia.
La historia de Sofía se tejió en el tapiz de la humanidad como una leyenda silenciosa, un himno a la resiliencia, a la sabiduría que nace de la adversidad y al poder transformador de una visión pura. Nos enseña que la fortaleza del espíritu no reside en la dureza, en la astucia para manipular, sino en la autenticidad del alma y la inquebrantable búsqueda de la verdad. Nos recuerda que la dignidad humana, una vez pisoteada, puede levantarse con una fuerza imparable para desmantelar la mentira, no con ira o sed de venganza, sino con la fría y clara luz de la verdad que todo lo ilumina. Nos muestra que la bondad no es ingenuidad, sino la base de la verdadera sabiduría, y que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, como un río que lentamente labra su cauce, siempre encuentra el camino para restablecer el equilibrio y recompensar la integridad. El legado de Sofía perdurará por generaciones, no en cuentas bancarias ni en propiedades suntuosas, sino en la memoria de las comunidades protegidas, en las leyes cambiadas por su caso, en las sonrisas de los jóvenes que inspiró y en el corazón de aquellos que se atreven a creer en la verdad, sin importar cuán difícil sea desenterrarla. ¿Y tú, mi querido amigo, qué valoras más en esta vida? ¿El brillo efímero del oro o la luz imperecedera de la verdad y la integridad? Porque la vida, te lo aseguro, siempre encuentra la manera de desvelar los juegos más intrincados, de exponer las máscaras y de mostrar el verdadero valor de un alma, el que perdura, el que resuena, el que inspira.